Hermanos, hermanas, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto de una vez más compartir con ustedes este espacio los días lunes y martes a través de este medio virtual, siempre dándole la bienvenida muy cordial. La verdad, siempre es grato poder pues compartir con ustedes, mantenernos compartiendo de la escritura, del mensaje que podemos extraer de ella. Y pues bueno, espero que igual continuemos esta semana em, aprovechando la enseñanza, permitiendo que pues nuestro Dios haga la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a retomar en Primera de Pedro, capítulo 3. La semana pasada estuvimos viendo los versículos 8 y 9. Entonces, pues pueden, como siempre les invito, si tienen ahí sus Biblias a mano y si no, pues de igual forma aquí les vamos a estar compartiendo. Entonces, en la última ocasión, vamos a compartir por aquí. Estuvimos viendo, tengamos siempre presente, creo que ya en este punto, pues con la secuencia hemos podido ver que esta sección de Pedro es muy práctica, es eh, lo que hemos dicho, ¿verdad? De que de nada sirve que nosotros sepamos las escrituras si no impactan, no afectan de alguna manera nuestro estilo de vida, el día a día en cualquiera que sean las circunstancias y situaciones típicas en las que vivimos día a día. Ya estuvimos viendo cómo Pedro, pues, tenía presente el contexto con los inconversos como uno de los más importantes. Y sobre todo esto, pues sabiendo que está en una época en que efectivamente vivir entre los incrédulos era bastante complicado. Se trataba de algo que, pues, podría decirse de vida o muerte. Y eso pues ha quedado demostrado en cómo él insiste en que los creyentes, a pesar del contexto en el que están, aún así pues ellos eh, no deben olvidar que lo que habla más que sus palabras, más que un discurso, más que una prédica, es su estilo de vida. Así que por eso es que vimos el caso de que, bueno, el ejemplo o la situación en la cual él habló de las autoridades, ¿verdad? Cuando vimos que respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. También cuando habló a los criados, que se mantengan respetuosos con sus amos, no solo los buenos, sino también los difíciles de sobrellevar. Ya en este capítulo 3 pues también vimos cómo él eh, habla del contexto matrimonial. Y la semana pasada que estuvimos viendo versículos 8 y 9 hablando pues ya de forma como más general. eh, que aquí por lo menos en la Reina Valera contemporánea, él dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, como diciendo, bueno, yo aquí he mencionado algunos ejemplos, algunas situaciones eh, como más específicas, pero más allá de ello, en cualquier situación, ¿ves? Este finalmente de la Reina Valera 60 también, finalmente es como decir, bueno, independientemente cualquiera sea la situación, hablábamos ya, estuvimos analizando de esto de tener un mismo sentir, ser compasivos, misericordiosos, amigables, amarse fraternalmente, no devolver mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Teniendo presente que el principal ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, quien estando en la carne, o sea, siendo un ser humano igual que nosotros, pues aún así no respondió mal por mal ni maldición por maldición. Eh, dio el más grande testimonio que jamás podría dar ninguno de nosotros ante los inconversos, ¿verdad? De integridad, sobriedad, paciencia, pero creo que por sobre todo amor. Y esto pues debido a como hablábamos también, de que a un final él sabía que
a quien servía su padre, la identidad propia de él como hijo de Dios, o tomando las palabras textuales de Juan 13, cuando dice que sabiendo dónde venía y hacia dónde iba, y que todo se le había dado en las manos, eso le capacitaba para poder responder de esa manera. Y esto es algo en lo cual nosotros no tenemos diferencia. Nosotros tenemos un mismo Padre que Él, tenemos un mismo origen en Él como nuestro Creador, tenemos un mismo destino, la vida eterna, los lugares celestiales con el Padre, y se nos han dado todas las cosas que corresponden a la piedad y a la vida eterna. Entonces, es posible esta clase de conducta. Un detalle más antes de continuar del versículo 9 al 10, es cuando dice aquí, ¿verdad? Al contrario, bendigan. Recuerdan que hablábamos de que nosotros somos canales de bendición. Nosotros como hijos de Dios, como reflejos de la bondad y la gracia de Dios, pues estamos llamados a efectivamente ser canales de bendición. Entonces, esto es importante porque las bendiciones del Padre no están limitadas únicamente a nosotros. No podemos ser egoístas en pensar lo que importa es cómo yo me sienta, lo que importa es cómo yo viva, sino que también cómo lo que nosotros hemos recibido lo brindamos, lo hacemos accesible, lo reflejamos a los demás. Por eso es que el tema es tan importante para Pedro, porque él dice, si ustedes quieren que otros deseen la bendición que ustedes poseen, pues vívanla, hagan la suya, demuéstrenlo, refléjenlo en su día a día. Otra palabra, bueno, esta palabra en sí, bendición, un detalle que también quería agregar, eh, dice en el comentario de John MacArthur que esta palabra bendiciendo se deriva de la misma palabra elogio en español, que creo que sabemos qué significa, ¿verdad? Es alabar o hablar bien de otros. Entonces, es importante, es interesante esto porque no solo se trata como de no hablar mal de los demás, no se trata solo de no responder. Hemos hablado que en la conducta del creyente no solo hay cosas que no debe hacer, sino también cosas que deberían surgir naturalmente en su estilo de vida, que incluso así es como lo pone Jesús en la regla de oro, en Mateo 7:12, cuando dice que hagan lo que a ustedes les gustaría que les hagan, parafraseándolo un poco, ¿verdad? La regla de oro judía era no hagan a los demás lo que no les gustaría. Y claro, digamos que eso lo hace bastante más fácil porque si yo no hago nada, pues entonces no me van a hacer nada. Pero aquí más bien está diciendo que de forma proactiva de parte nuestra como hijos de Dios, es que incluso nosotros primero demos al otro lo que nos gustaría que nos den. Y si estamos hablando de un enemigo, alguien que nos está maldiciendo, alguien que nos está maltratando, pues se pone aún más complicado. Pero el llamado de Jesús, del cual Pedro hace eco, es no solo no le respondan, sino incluso más bien deseenle lo mejor, elógienlo. Esto es todo un tema porque también me recuerda ahí el proverbio cuando dice que la blanda respuesta calma la ira. O también Pablo mismo ahí en Romanos 12, cuando él dice que no devuelvan mal por mal, sino que encomienden su causa al Señor y así ascuas de fuego pondrán sobre su cabeza. Esto lo dice en Romanos 12, si no mal recuerdo, el 18, versículo 18 por ahí. Ahí lo pueden revisar ustedes. Pero vean que ese es el punto y lo hemos hablado antes, ¿verdad? De que Jesús así lo enseña en el Sermón del Monte, con los enemigos, con los que nos llevan la contraria, con los que nos quieren de alguna forma menospreciar o quieren hacernos algún daño. Ni qué decir en el contexto de Pedro, cuando muchos estaban siendo perseguidos. Y aún así, el llamado es a que nosotros no respondamos de la misma manera, sino al contrario, más bien deseándoles lo mejor.
Entonces, ¿cuáles son formas directas de responder, en lugar de responder al mal por mal, más bien responderle al mal con bien? Bueno, en primer lugar, la compasión de considerarlos igual de necesitados que nosotros, igual de necesitados de gracia, de amor, de misericordia. Poder verlos con compasión porque ellos no han recibido lo que nosotros hemos recibido y que nosotros lo recibimos únicamente por la gracia de Dios. Y la única diferencia entre ellos y nosotros es que ya nosotros lo hemos recibido, no por mérito, sino por gracia. Lo que Jesús hizo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros ahí en la cruz. Entonces eso implica incluso poder orar por ellos, en lugar de molestarnos, responderles una oración, estamos haciendo lo mismo que Jesús. Ahí en la cruz cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso, digamos, hablando en el contexto de los incrédulos, pero por supuesto que también aplica dentro de la iglesia, cuando tenemos complicaciones con algún hermano que es difícil de sobrellevar, en lugar de responderle igual, respondámosle con lo mismo que respondió Jesús. Jesús también dijo, perdonen a los que los persiguen, a los que los maltratan. Y esto, pues, ¿cuál es la base de ello? Porque, por supuesto, no es tan simple, ¿verdad? No es tan fácil como, sí, yo voy a amar a aquel que me maltrata. Ya lo hemos hablado, la base es lo que hemos recibido nosotros, ser conscientes de lo que hemos recibido. De hecho, Jesús, en una de sus parábolas, lo ilustra bastante bien. Vamos a leerlo, por cierto, vamos a leer. Esto es en Mateo 18, vamos a ver. Ajá, la parábola de los dos deudores. Creo que la conocemos. Básicamente consiste en que Jesús cuenta una parábola en la cual dice que hay dos deudores. Hay un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y había uno que le debía millones de millones, llevándolo a las medidas de nuestro tiempo, ¿verdad? De la moneda de nuestros tiempos. Y obviamente era tanta la deuda que no podía pagar. Entonces el señor iba a venderlo junto con su familia para que pagara la deuda. Ese siervo se postró ante el rey y le dijo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Entonces dice que el rey de aquel siervo se compadeció, lo dejó libre. Luego, cuando ese mismo siervo perdonado salió de ahí, se encontró a uno de sus consiervos, o sea, a un compañero de trabajo, que le debía 100 días de salario, o sea, algo mínimo en comparación con la norma de deuda que él tenía. Y apenas lo ve, dice que lo agarra del cuello, dice el versículo 28, y le dice, págame lo que me debes. Y el consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero en este caso el siervo perdonado no quiso, sino que más bien lo mandó a la cárcel para pagar esa deuda. Entonces los consiervos le contaron al rey lo que había pasado y el rey lo volvió a mandar a llamar al siervo perdonado y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado el rey lo entregó a a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Vean qué lección nos da esto, porque entre más conscientes somos nosotros de lo que se nos ha perdonado, también haciendo eco de otro evento de los evangelios que ya les he mencionado, ¿verdad? Antes, de la mujer pecadora que entra a la casa de Simón el fariseo, Jesús está comiendo y ella va y le lava los pies, él la juzga, la menosprecia, y Jesús, pues, cuenta una parábola ahí, pero similar en este tema de las deudas.
Y la frase que destaco es, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, qué es lo que nos limita para poder responder como dice Pedro? Responder con bendición. Bueno, lo que lo limita es qué tan conscientes somos nosotros de cuánto hemos sido bendecidos cuando lo que merecíamos es maldición, la maldición de la cruz que llevó Jesús sobre sí, la ira de Dios sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Es mucho lo que a nosotros se nos perdonó. Entonces, si lo pensamos, jamás se va a comparar con lo que tendríamos que perdonarle a aquel que nos está ofendiendo. Así que es ahí donde está el detalle, hermanos. Y por eso es, como les he mencionado, de verdad es que es tan fundamental para el creyente todos los días estar recordando lo mucho que se le ha perdonado. Sobre todo porque vivimos en un mundo que está creado para que olvidemos lo que se nos ha perdonado, para que volvamos a creer en que se trata de nuestros méritos, que se trata de nuestro esfuerzo y que todo al final de cuentas gira en torno a nosotros mismos, olvidando que el centro siempre de nuestras vidas es Cristo. Él es el fundamento de nuestra fe, de la salvación de nuestras almas. Y todo únicamente por gracia, bondad y amor de Él. Entonces, por eso es que no podemos dar por menos el buscarle, el aprovechar todo espacio posible, sean recursos individuales, sean recursos congregacionales, porque es lo que nos va a ayudar a mantenernos ubicados. De manera que cuando ocurra lo inevitable, porque es inevitable que vamos a tener diferencias con personas, sean creyentes o sean incrédulos, cuando ocurra ello, ahí sí vamos a poder estar en mejores condiciones y capacidades para responder como lo haría Jesús, sin mirar el mérito del otro, sin mirar cuánto se lo merezca, qué tan digno es que yo incluso ore por él, que lo elogie, tomando la palabra, la traducción original de la palabra. Ahí es donde está la clave, hermanos. ¿De acuerdo? Ahora, siguiendo los otros versículos, están versículos 10 al 12. De hecho, si ustedes notan, por ejemplo, aquí vamos a ver una Reina Valera contemporánea, en la Reina Valera del 60 más bien, eh, cuando los traductores, los que hacen las versiones de las Biblias, saben que se está haciendo alguna cita textual, entonces lo ponen de una forma así más diferente. Vean que estos versículos del 10 al 12, la Reina Valera del 60, están, no están de lado a lado en el texto, como sí lo está lo demás, por ejemplo, aquí el versículo 13, porque efectivamente aquí lo que hace Pedro es citar del Antiguo Testamento. Esto pues introduce, como haciendo un breve paréntesis, introduce un tema que es muy importante notarlo, que lo que enseñaban los apóstoles pues tenía un fundamento. Por un lado está el fundamento de la experiencia personal de Pedro, ¿verdad? Lo que él aprendió directamente de Jesús, pero también está el fundamento de la escritura, que para Pedro no era la Biblia que nosotros tenemos, era la Torá, que es el Antiguo Testamento de nosotros. Pero solo el Antiguo Testamento era suficiente para hacer ver que lo que enseñaba Jesús no era algo totalmente nuevo, en realidad era algo que desde la antigüedad Dios siempre había pues esperado y que por medio de los escritores antiguos, pues él había también hecho saber. Entonces, valga mencionarlo porque, pues,
Es la aplicación universal de la escritura, o sea, toda la escritura, como lo dice el mismo Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Antiguo Testamento es un complemento del Nuevo y viceversa. Nunca podemos dar por menos ni uno ni el otro, como para tener ese detalle ahí, haciéndose ese paréntesis. Entonces, la cita que está haciendo Pedro es de el Salmo 34. Vamos a leerlo para ver qué es lo que tenía en mente eh, Pedro cuando estaba haciendo esta cita. Vamos a ver, permítame que me perdí aquí con la cita. eh, pero, ahora sí, Salmo 34:12. Incluso del 11 empieza ese párrafo, dice, venid hijos, oídme. Leámoslo en la Reina Valera contemporánea, esté más acostumbrado a un lenguaje más moderno. Dice, hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos, sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Bueno, ahí podríamos seguir. De hecho, terminémoslo. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida a cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescata el alma de sus siervos, no serán condenados los que en él confían. Vean que este salmo, pues, de hecho, vemos el título, es el Salmo de David. Dice que es cuando David fingió locura delante de Abimelech y a este lo echó de su presencia y David se fue. Y ese evento, por si quieren ver la referencia en qué momento ocurre, está en Primera de Samuel, capítulo 21. Bueno, el capítulo 21 para que vean el contexto completo. Que básicamente, pues es un momento en el cual David, dentro del tiempo que estuvo huyendo de Saúl, pues hubo un momento en que se fue a vivir en medio de los filisteos, pero llegó un momento en que, pues, lo descubrieron, digamos, fingió estar loco para que entonces lo echaran y no lo mataran. Y dentro de ese tiempo, entonces él asume que el hecho de que en medio de enemigos él saliera airoso fue porque Dios lo protegió. Y de él surgen estas palabras, todo el salmo, pero especialmente esto que estamos leyendo, que es la referencia de Pedro. Entonces, vamos a ver cuál es la razón de que Pedro menciona este pasaje. Primero empieza. Ahí vieron que el Salmo empieza esta frase, Pedro lo pone, que el que quiera amar la vida y llegar a ver días buenos. El salmista más bien lo pone como pregunta, ¿quién de ustedes quiere amar la vida y llegar a ver días buenos? Y si nos hacemos esa pregunta nosotros, pues creo que todos, ¿verdad? Todos queremos poder ver días buenos. Pero lo que nos dice tanto David como Pedro es que tiene que haber consecuencia. Si queremos una respuesta de bendición de parte del Señor, nosotros tenemos que ser primero bendición para este mundo.
vean que ligándolo con lo que hemos venido hablando, pues, este, eso sería la forma de entenderlo, ¿verdad? Si de verdad nosotros queremos recibir bendición de Dios, pues nosotros también hemos de ser medios de bendición para nosotros. Ya de por sí, lo que hemos dicho, hay que ser conscientes de lo mucho que hemos sido bendecidos, lo que hemos recibido. Entonces, lo lógico de ello es que nosotros respondamos de la misma manera como hemos sido bendecidos, que mucho se nos perdonó, entonces mucho amamos. Así que cuando nos dice aquí Pedro, tomando las palabras de David, refrenar su lengua del mal, sus labios no deben mentir, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz, seguirla, eso no es como que sea una fórmula que yo haciendo esas cosas, entonces me aseguro la bendición de Dios. Más bien es porque yo soy bendito en Cristo Jesús que me comporto de esa manera. Y así, los días buenos, amar la vida, va a ser algo consecuente con ello. Por supuesto que David lo habla desde su perspectiva. Él no está haciendo ahí una teología del sufrimiento, porque él no está diciendo que si nosotros somos consecuentes con lo que hemos recibido, pues no vamos a tener días difíciles. No va a llegar un momento en nuestra vida en que ya no va a haber problemas, ni carencias, ni dificultades, ni complicaciones. Él no es el tema que está tocando ahí. Y David lo habla de forma general. Pero lo que nosotros sí sabemos, por medio de la misma escritura y otros textos, es que los buenos días a los que él se refiere, pues en parte están en esta vida. Porque sí, aquí nosotros, eh, como Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Habrá días de aflicción, pero en medio de ellos nosotros ya somos bendecidos, ya nosotros podemos ver un día bueno a través de las dificultades. Porque ya el bien, un día bueno no está definido como lo define el mundo. Que porque me salió bien el negocio, que porque me trató bien esa persona, que porque me gané algo en la lotería. No, los días buenos son porque ya tenemos la bendición de Dios. Entonces, ya nosotros tenemos días buenos, aunque para el mundo parezcan días malos. La cuestión es que hay que creerlo, ¿verdad? La cuestión es que hay que tener esa convicción. Pero más allá de los días buenos que tenemos en esta vida, también nosotros tenemos la promesa de que vendrán no solo días, sino años, una eternidad de días buenos en la presencia del Señor, allá donde no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más sufrimiento. Y la certeza de estas cosas es lo que nos va a dar la capacidad de seguir aquí viviendo en consecuencia con lo que se nos ha dado. También lo que dice en el versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Ya viendo el mensaje completo, porque una vez más, David habla desde su contexto, desde la forma en la que él vivía, el tiempo, digamos, bajo la ley, en la cual, pues, la bendición del Señor se esperaba a raíz de que también uno se comportaba según la ley. En el caso de nosotros, en el nuevo pacto, en Cristo, pues más bien es al revés, porque nosotros hemos recibido bendición, pero a la misma vez estamos aprovechando eso que hemos recibido, ahí donde está el punto clave. Como estamos haciendo eso, pues entonces estamos siendo consecuentes con lo que Dios nos ha dado. Y estamos viviendo con la conciencia de que efectivamente los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, esto no es una duda, esto no es de que entre más yo me aparte del mal, entre más busque la paz, entre más refrene mi lengua y mis labios no mientan, que entre más yo hagas estas cosas, más va a estar atento el Señor a mí. Más bien es al contrario, ahora en Cristo.
Sus ojos están siempre sobre los justos y sus oídos siempre están atentos a nosotros como Padre que es. Ahora nosotros, más bien, porque sabemos que los ojos del Señor están siempre sobre nosotros, en amor, gracia y misericordia, siempre con una mirada bondadosa y compasiva, y porque sabemos que sus oídos están atentos a nuestras oraciones, entonces lo que más queremos es ser consecuentes con ello, refrenar nuestra lengua, no mentir, apartarnos del mal, buscar la santidad y seguirla, dice el autor de Hebreos también. Y a la misma vez somos conscientes de que mientras una persona no haya recibido la justicia de Cristo por medio el Evangelio, el rostro del Señor está contra él, contra los que hacen mal, contra los que viven por decisión propia en el pecado. Así que quería hacernos notar la diferencia, porque sí es importante cuando vemos el Antiguo Testamento, como toda buena exégesis, saber en qué pacto estamos hablando. Porque sí, David está hablando una certeza para él, pero él lo está viendo desde el primer pacto. Ahora, desde el nuevo pacto, nosotros sabemos que esa vida consecuente con el Señor no es para ganarnos su favor, sino es porque ya lo tenemos. Y es lo mínimo que podemos hacer nosotros, vivir de esa manera. Bueno, el día de mañana, Dios mediante, vamos a retomar estos versículos. Hay algunos detalles ahí importantes en las frases que utiliza David y que retoma Pedro, que vamos a analizar. Entonces ahí vamos a continuar el día de mañana. Oremos. Padre y Dios nuestro, gracias te damos por esta palabra que nos has brindado el día de hoy. Gracias porque nos hace reflexionar y meditar efectivamente en lo que hemos recibido y tú nos sigues proveyendo día con día. Gracias, Padre, y síguenos guiando en el aprendizaje día con día, que no olvidemos, que estemos conscientes siempre de lo que hemos recibido en gracia y amor tuyos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces, Dios mediante, el día de mañana. Tenga muy buenas noches y bendiciones.